A través de estas semanas hemos hablado, hemos compartido acerca de la historia de Nehemías. Estamos leyendo Nehemías capítulo por capítulo. ¿Y qué capítulo toca hoy? Capítulo 5. Hoy vamos a estar estudiando y hablando acerca de Nehemías capítulo 5, entendiendo que el Señor puso la visión, el corazón y el propósito en la vida de Nehemías para edificar el pueblo de Israel, edificar los muros, pero no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y al día de hoy, mis hermanos, el Señor también nos invita a que la iglesia necesita edificarse. Necesitamos edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos edificarnos. Y así como lo leímos la semana pasada, estudiamos, había un par de enemigos que tenía Nehemías. Y no solo Nehemías, el pueblo de Israel. Enemigos constantes que se burlaban, que amenazaban de manera psicológica, pero también querían hacer daño de manera física. Pero es bien interesante cómo da el giro cuando leemos el capítulo 5. Porque conocemos un enemigo en el capítulo 4 y anteriores. Pero en el capítulo 5 vamos a hablar del verdadero enemigo. ¿Y tú quién crees que sea el verdadero enemigo, mis hermanos? Satanás. Aquellos que están con Satanás, que odian a Cristo. Pero quisiera decirte una frase y a ver si captas lo que quiero decir. El peor enemigo del hispano, ¿quién es? El mismo hispano. Pudimos haber dicho otras cosas, pero la realidad es que eso es lo que decimos. El peor enemigo del mexicano es el mexicano. El peor enemigo del chapín es el chapín. El peor enemigo de aquel del Salvador es del misma nación. Y Nehemías nos lo deja saber en este capítulo. El peor enemigo del israelita es el mismo israelita. Y no solo lo vemos en Nehemías, sino también lo vemos en la historia de la Biblia. En cada capítulo. Porque estas palabras reflejan lo que Nehemías estaba viviendo. Y hermanos, la historia se sigue repitiendo una y otra vez. Y tú y yo no quedamos exentos. El mayor enemigo del pueblo de Dios está dentro. El mayor enemigo del cristiano muchas veces es el cristiano mismo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, muchas veces somos de estorbo. Nos convertimos en estorbadores para que más gente venga. ¿Cuál es la razón por la cual otras personas fuera de Dios no quieren venir a la iglesia? Es que yo conozco a alguien que va a la iglesia y es peor que yo. No, y yo conozco mi vecina que va en una iglesia y es bien chismosa. Para ser igual que él, para ser igual que ella, yo estoy mejor. Y peor aún, llegan, se congregan, reciben al Señor, se bautizan
Y el mismo cristiano le pone trabas. Y es que, hermano, tiene que hacer esto. Y es que, hermano, tiene que vestir de esta manera. Y es que, hermano, tiene que hablar así. Y es que, hermano, usted tiene que dejar esto. Y es que, hermano, lo que está haciendo está mal. Y es que, hermano, tiene que servir en esto. Y es que, hermano, y empezamos a acumular deberes, responsabilidades, acciones que nosotros creemos que tiene que hacer. Pero como dice la palabra del Señor, que nosotros no levantamos ni un dedo. Israel, la nación elegida de Jehová. Mis hermanos, ellos mataron a sus profetas. No los mató alguien más. Los israelitas mataron a sus profetas. ¿Y quién mató a Cristo Jesús? Su mismo pueblo. Fue su pueblo el que pidió que lo crucificaran. Fue su pueblo el que se mofaba, se reía de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende. Fue su pueblo el que lo mató. Y fue su pueblo el que no quiso reconocer que había resucitado. La mayoría de los obstáculos fueron provocados por los vecinos que no querían que continuara la reconstrucción que Nehemías y el pueblo de Israel estaban haciendo. Pero es bien interesante, mis hermanos, porque leímos la semana pasada que aún con las amenazas, el pueblo no paró. Pero hoy vamos a leer por qué razón tuvieron que parar. Y tuvieron que parar por la gente de adentro. Ellos no pararon por lo externo, por las amenazas de los de afuera. Ellos tuvieron que parar por un problema interno con su mismo pueblo. Y vamos a ver 3 razones por las cuales el pueblo tuvo que parar. ¿Y cuáles fueron esas amenazas? Primeramente, vemos un problema en las condiciones económicas del pueblo de Israel. El pueblo empezó a quejarse por las aflicciones que sufrían. Ellos estaban sufriendo internamente. Pero aquí te voy a compartir 3 causas principales. Primeramente, el pueblo sufría por la escasez de los alimentos que les hacía difícil la supervivencia. Si leemos el versículo del 1 al 3, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Alguna vez has tenido que empeñar algo, vender algo para comprar comida? Para aquellos que lo han hecho, entienden lo difícil que es, lo pesado que tiene que ser, tener que desprenderte de algo, lo difícil que tiene que ser en casa, escuchar que tus hijos te digan: mamá, papá, ¿qué vamos a comer? Tengo hambre, y no tengas que darle. El pueblo de Israel estaba sufriendo de hambre. Tanto así
que tuvieron que pedir prestado, y no solo prestado, tuvieron que vender, empeñar tierras, viñas, casas para comprar algo de grano. El segundo problema eran los impuestos. Además de los adeudos por la comida, algunos tenían que pedir prestado para cubrir los tributos del gobierno. Nehemías capítulo 5 versículo 4 dice: y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. No solamente era el problema de la comida, sino que tenían que pagar impuestos al rey. Y no me dejarán mentir aquellos que ahorita estamos en la temporada de declarar impuestos. Qué difícil es, porque estás con la duda de: o tengo que pagar o me quedo tablas, o recibo algo. Es la duda, tener que pagar impuestos. Pero para nosotros muchas veces esto no es nada a comparación a lo que ellos tenían que dar. Ellos tenían que dar para que el rey subsistiera. Sus granos, su comida, vacas, viñedo, tenían que dar para que el rey pudiera vivir la buena vida. Y por si no fuera poco, también sufrían por causa de los intereses elevados que les cobraban. Algunos estaban obligados a tener que entregar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para pagar sus deudas. Y lo dice el versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Mis hermanos, Nehemías les hace la pregunta: ¿exiges interés a vuestros hermanos? Esto nos lleva a quiénes eran los que les estaban cobrando. Muchas veces no era ni el rey, eran sus propios hermanos quienes les estaban cobrando los intereses, quienes les prestaban, pero exigían un gran interés. Y a causa de ello, y vamos a ver más adelante, tenían que entregar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para poder pagar la deuda. Y esto nos lleva al segundo problema interno: el abuso de los nobles. Nehemías había sabido cómo enfrentar el miedo, el desánimo. Lo vemos en el capítulo 4, los anteriores. Había sabido cómo enfrentar esas amenazas externas, esos problemas con otras personas, quienes amenazaban en lo psicológico y también querían hacer daño en lo físico. Había sabido cómo sobrellevar el desánimo de los hermanos que se estaban quejando por la basura que había. Era una estratega para saber cómo defender y seguir edificando el muro. También los había preparado para defenderse. Había organizado cómo trabajar. Pero el abuso de parte de su propio pueblo era demasiado. Y si leemos, vamos a leer, Nehemías estaba enojado por el egoísmo, la codicia y la insensibilidad de sus propios hermanos.
Y dirás, ¿por qué se enojó contra sus hermanos y no contra la gente de afuera? Porque los líderes de mayor influencia violaban tanto el espíritu como la letra de la ley. Mis hermanos, todo esto que te acabo de comentar, cómo ellos padecían hambre, cómo ellos tenían que pagar intereses, cómo ellos tenían que pedir prestado a sus propios hermanos y tenían que entregar a sus hijos en esclavitud, iba en contra de la ley. Porque si leemos Levítico capítulo 25, 35 al 37, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Dice dos veces esta palabra usura. Usura es a préstamo, a interés, a deuda. Y eso era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel con Nehemías, con sus entre hermanos. Lo estaban tomando no como extranjeros, no como a forasteros, sino lo estaban tratando como a esclavos. Y en sus necesidades les decían, sí, yo te presto, pero me vas a tener que pagar este interés. Me vas a tener que dar esto como cobro de lo que yo te estoy prestando. Éxodo 22, 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Una vez más, deja perfectamente claro la ley entre la relación entre hermanos. Y mis hermanos, podemos tomar esto de manera devocional. Lo hablábamos el viernes en los adultos acerca del rencor. Y muchas veces decíamos que esto es un dame y te doy, ojo por ojo, diente por diente. Pero también lo tomamos en el aspecto de, es que yo le hice, yo le di, yo lo apoyé en su necesidad. Debería de pagarme con la misma moneda. Debería tratarme de la misma manera. Debería ser agradecido conmigo, porque yo lo apoyé cuando nadie más lo apoyó. Esto lo único que genera es rencor. Y mis hermanos, había rencor entre el pueblo de Israel, porque se estaban cobrando. No se estaban tratando como hermanos, sino se estaban tratando como prestador y prestamista, entre amo y esclavo. Y entre el que tiene más, lo único que busca hacer es empobrecer al que es más, al que es pobre, al que tiene necesidad. Y eso sigue sucediendo hoy en día. El mundo eso nos enseña. Ser rico empobreciendo a otros. Si quieres tener éxito, no puedes tratar a los demás como igual, sino que necesitas cobrar un interés. Yo te hice un favor, quiere decir que tú me debes un favor. Tú me debes algo. Y eso surge entre esposos, entre padres, entre padre e hijo, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, en el mundo entero. Si yo quiero tener éxito, alguien me tiene que deber un favor.
o yo tengo que cobrar interés a alguien para yo poder seguir enriqueciéndome. Es como el mundo funciona. Pero la palabra de Dios dice, esto no es así. Los nobles de Israel estaban desobedeciendo la voluntad revelada por Dios. Estaban dando mayor prioridad a su prosperidad que al bienestar de los demás. Estaban dando mayor prioridad a la gratificación presente que a la bendición permanente. Ellos no querían agradar a Dios. Ellos querían agradarse a sí mismos y querían prosperarse a ellos mismos. Y ante esto deja la pregunta: ¿de qué sirve levantar un gran edificio para Dios cuando dentro está el pueblo que vive para el diablo? Mis hermanos, ¿de qué sirve levantar una gran muralla si dentro el pueblo se está destruyendo a sí mismo? Ahora en la actualidad, mis hermanos, ¿de qué sirve levantar un gran edificio? ¿O de qué sirve tener este lugar lleno de personas si dentro nos estamos consumiendo los unos a los otros? Nos estamos cobrando unos entre otros. Y no digo que hoy suceda. Espero que no esté sucediendo. Pero debemos protegernos a lo que puede suceder. Porque si sucedió al pueblo de Israel, que no pueda suceder hoy en día. Esto no tiene que ser así. Por eso Nehemías convocó a los líderes, les hizo varias acusaciones directas. Primeramente le reclamó que cobraban intereses a sus compatriotas, porque según la ley no debían hacer tal cosa. Él había tenido que ceder muchas cosas para librar al pueblo de las naciones que estaban a su derredor. Nehemías 5:7 nos dice lo siguiente: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís cada uno a vosotros, exigís intereses cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y luego dice el versículo 8: y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Segundo, introduce la acusación diciendo que querían usar a sus conciudadanos como esclavos, lo cual él tenía que intervenir. Lo ilógico era que tuvieran que pagar a los judíos por ser opresores de sus hermanos. Era ilógico que entre hermanos se trataron como esclavos. Aquellos que tienen hermanos, ¿alguna vez los has tratado como esclavos? Quizás jugando. No espero que sea realidad alguna vez. Pero es ilógico. ¿Qué nos enseñan nuestros padres? Deben amarse como hermanos. ¿Qué es lo que pedimos como padres a nuestros hijos? Ámense los unos a los otros. Trátense como hermanos. Nehemías era lo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel.
No trates a tus hermanos como a esclavos. Ámense los unos a los otros. Y la tercera acusación fue en el sentido de que este comportamiento daba mala fama al Señor. Nehemías 5:9 dice: y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y dice el versículo 10 también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Vuelvo a lo que decía al inicio. Cuando la gente de afuera ve la iglesia, ¿cómo la ve? Y quizás hemos visto ejemplos, hemos sabido de lugares, de hermanos que se tratan unos a otros como amos y esclavos, como prestamistas y deudores. Y quizás hemos escuchado testimonios de personas que se dejaron de hablar con otro hermano porque dijo: es que yo le presté alguna vez y nunca me pagó. Yo lo ayudé. Y cuando yo tuve necesidad, no me ayudó. Mis hermanos, la iglesia no tiene que ser vista así. La iglesia no tiene que ser tratada así. La gente de afuera no tiene que ver a la iglesia de esa manera. Ni nosotros debemos ver a la iglesia de esa manera. Entonces, ¿qué debían hacer? Nehemías les pide primeramente: pongan fin de manera inmediata a la conducta equivocada. Nehemías da el ejemplo, diciéndoles: yo también les he prestado, pero sin tratarlos como esclavos. Y pide: quitémosle ahora este gravamen. Quitémosle ahora este peso. Es lo que pide. Quita ahora esa conducta. Segundo, debían recompensar a quienes habían perjudicado y devolverles lo que les habían quitado. Lo dice el versículo 11: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Qué era lo que tenían estas personas en posesión de sus hermanos? Tierras, viñas, olivares, casas. Y por si no fuera poco, cobraban dinero, grano, vino, aceite. ¿Qué es lo que les pidió el Señor? Devuélvelo. Devuélvelo. Y en tercer lugar, tenían que comprometerse a hacer lo correcto de ahí en adelante. Nehemías llamó a los sacerdotes y obligó a los abusivos a prometer públicamente que no seguirían con esas prácticas. Y lo dice el versículo 12. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Mis hermanos, una lección importante para los judíos era que no debían imitar las conductas de las demás naciones. Ellos estaban haciendo porque lo veían en las otras naciones
cómo se trataban, cómo actuaban, cómo se cobraban, cómo se prestaban, los intereses. Y ante la adversidad y la necesidad, empezaron a hacer estas prácticas. Pero cuando el pueblo empezó a obedecer lo que Dios había ordenado, los problemas terminaron. La escasez terminó. Y nos deja una lección importante. El pueblo de Dios no debe ser igual a las demás naciones. Mis hermanos, nuestro trato no debe ser igual que las demás naciones. No se trata de ojo por ojo, diente por diente. No se trata de yo te hago para que tú me debas una. Yo te hago un favor para después cobrarme el favor. Yo te doy, yo te presto para que después me pagues y me pagues con intereses. No se trata de llevar una tabla de intereses de cobranza. Mis hermanos, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Todo lo que des a tu hermano, hazlo para el Señor. Si en algo quieres ayudar a un hermano, hazlo para el Señor, no para cobrar. Si vemos a un hermano en necesidad, en carencia, y podemos ayudar, si el Señor te invita a ayudar, ayudémosle, pero no para cobrar. Por algo el Señor nos ha prosperado. Y podemos hacer uso de eso. Podemos ayudarnos. Pero también hay que ser sabios cuándo, cómo y a quién ayudar. Necesitamos sabiduría para saber el momento para ayudar, a quién ayudar y en qué circunstancias ayudar. Todos tenemos necesidad, todos tenemos carencias, y por eso el Señor puso a la iglesia para, como cuerpo, sostenernos y apoyarnos los unos a los otros. Y la palabra de Dios nos deja claro. Marcos 10, 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Mis hermanos, el mundo enseña que aquellos que gobiernan, aquellos que tienen autoridad, usan a los demás para servirse a ellos mismos. Pero el Señor nos deja una enseñanza. Esto no es para nosotros. Esto no tiene que suceder en nosotros. Sino que el que quiera ser primero, el que quiera crecer en el Señor, tiene que servir a los demás. Y Jesús es el ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos da el ejemplo. Y mis hermanos, no te estoy hablando de dinero. No te estoy diciendo de aquí salgamos y bueno, que levante la mano el que tenga necesidad y todos vamos a sacar la cartera y vamos a dar dinero de todas partes. Porque ese no es el servicio que el Señor quiere. El servicio empieza en nuestro corazón. El servicio empieza con nuestras manos. El servicio empieza con nuestras oraciones. Y muchas veces eso llegamos a hacer. Es que yo oro por todos, pero nadie ora por mí. Es que yo extiendo mi mano, pero nadie extiende la mano por mí. Yo le mando mensajes a todos para, si el hermano no está, yo soy el primero en que llamo, el que mando mensajes. Pero ¿quién me llama a mí? Yo saludo a todos,
Pero ¿quién me saluda a mí? Y empezamos a ver esos aspectos de servicio, esos aspectos de dar, de estar presente. Y ahí es donde empezamos a hacer la lista. ¿Quién me debe? ¿A quién le hice? ¿Y quién no me ha hecho? Mis hermanos, si esta iglesia quiere crecer, si queremos edificarnos unos a otros, tenemos que empezar a servirnos unos a otros y no a crearnos cuentas de deudas, de intereses unos con otros. Porque Nehemías nos da el ejemplo. Y aquí solo puse la abnegación de Nehemías. ¿Qué es abnegación? El deseo de rechazarse a él mismo. Lo que se despojó Nehemías para dar el ejemplo. Hermanos, Nehemías no pudo haber ido con los nobles, con los gobernadores, a exigirles que dejaran de cobrar a sus hermanos si él estuviera cobrándoles. No estaría pidiéndole a sus hermanos que dejaran de realizar esas prácticas de esclavitud si él estuviera haciendo lo mismo. Él tenía que ser el ejemplo. Él tenía que dar el ejemplo. Es como si yo hoy te dijera, hermanos, pues bueno, por favor, todos tiren su celular, desechen, vendan sus camionetas, vendan sus casas, pero yo tuviera mi casa, mi camioneta y mi celular. No sería lógico. Tiene que haber un ejemplo. El que lo pide tiene que dar el ejemplo. Y Nehemías estaba dando el ejemplo. Nehemías capítulo 5 versículo 14 y 15 dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 42 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías lo comparte. Dice: por 12 años que el rey me puso por gobernador, dice, yo no hice derecho a lo que el rey me daba como préstamo, como ganancia. Dice: mis antepasados, los gobernadores pasados, sí lo hicieron. Sus criados lo hicieron. Dice: pero yo no tomé pan, no tomé vino, no creé un mayor gasto a causa del temor de Dios. Ahora, si recordamos el capítulo 1 de Nehemías, ¿a qué había llamado Dios a Nehemías? ¿A ser gobernador? ¿No? ¿A enriquecerse? ¿A prosperar? ¿No? El Señor lo había llamado a levantar el muro. A levantar un muro para animar, para glorificar a Dios, animar al pueblo de Israel. Había enviado a Nehemías a edificar el pueblo de Israel. Nehemías lo entendió. El Señor me envió con un propósito.
no se desvió del propósito. Y aunque en ese camino el rey lo instituyó como gobernador, no se desvió del propósito. Él quería ver la gloria de Dios al ver levantado ese muro. Él quería ver a Dios glorificado al levantar el muro. Y si él usaba los recursos, el pueblo, en lugar de tener ánimo para edificar, iba a estar cansado, con odio, resentidos, desanimados, porque en lugar de edificar, tenían que trabajar más para seguir pagando deudas. Nehemías no hizo uso de eso, sino al contrario. Si vemos, él proveyó diariamente comida a 150 judíos, así como para los dignatarios oficiales que los visitaban, sin tener que hacer uso de los recursos del pueblo. En otras palabras, Nehemías era un ejemplo de integridad personal que podían imitar si querían andar en los caminos de Dios. Nehemías era lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo: sígueme a mí porque yo sigo a Dios. Nehemías daba el ejemplo de lo que era obedecer y seguir el propósito de Dios. ¿Por qué asumió este siervo de Dios tal actitud? Te quiero compartir 3 motivos que podemos encontrar en las Escrituras. Primeramente, como lo dijo, él tenía temor de Dios. Él no estaba para agradar al pueblo o para agradarse a sí mismo. Él entendía que tenía que agradar a Dios, temer a Dios. Y por eso lo dijo: los anteriores lo hicieron, yo no. ¿Y cuál es la causa? El temor a Dios. Mis hermanos, ¿tú temes a Dios? Tengamos cuidado cómo nos tratamos unos a otros. Tengamos cuidado de no crear un mayor peso entre hermanos. Tengamos cuidado de los recursos que usamos y cómo los usamos. Segundo, Nehemías era sensible a las necesidades del pueblo. Si de por sí la carga era muy pesada, levantar los muros, él tenía que saber que tenía que estar dispuesto a hacer sacrificios personales. Nehemías 5:18 dice: y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías proveía eso sin tener que hacer uso de los beneficios como gobernador. Él entendía la gravedad del pueblo, la necesidad, la carencia. Y él sabía que él no podía ser carga al pueblo. Tenía que ayudar. Y ante eso, requería sacrificios. Y por último, estaba motivado por el deseo de recibir la bendición de Dios en su vida. Él no buscaba ser recompensado por el rey, ser palmeado por el rey y decirle: bien, bien, los intereses están subiendo, la paga está subiendo, bien, qué buen gobernador eres. No, él estaba interesado en la bendición divina. Y lo dice Nehemías.
Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cuántos pudiéramos decir esas palabras a Dios? Dios, acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí por todo lo que hice por tu iglesia. Nehemías no le estaba pidiendo a sus hermanos que se acordaran de él. Nehemías estaba buscando la bendición divina. El que sabía que tenía para pagar sin límites. Donde realmente sabía que la paga era justa y que era la mejor paga. Él sabía que tenía que buscar a Dios y que lo que hiciera lo tenía que hacer para Dios. A pesar del sacrificio, a pesar quizás que pudiera haber días de carencia, él sabía que lo estaba haciendo para Dios. ¿Tú podrías decir esas palabras al Señor? Señor, acuérdate de mí. ¿O cuánto diríamos, Señor, no te acuerdes de lo que hice? Olvídate de lo que hice. No me tomes esto por lo que hice. Mis hermanos, hoy en día buscamos gente de integridad. Se las pedimos a nuestras autoridades. Se las pedimos a nuestros gobernadores, presidentes, alcaldes, todos aquellos que tengan un cargo de autoridad sobre un pueblo o una nación. Lo primero que le pedimos es que sea una persona íntegra. Pero de esos, hoy en día hay pocos. Y tú y yo sabemos que para dirigir un pueblo se requiere integridad. Mis hermanos, así como la pedimos para aquellas personas, el Señor hoy nos pide integridad. Que seamos personas íntegras para caminar, para dirigir aquel grupo sobre el cual tenemos alguna influencia. Seamos padres íntegros para dirigir a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos integridad. Seamos jóvenes, hombres, mujeres íntegros para caminar en un mundo que no está interesado, que solamente busca el bienestar propio. Hoy necesitamos seguir el ejemplo de Nehemías. ¿Con qué frecuencia? Y con frecuencia sucede que olvidamos el respeto que el Señor merece. Muchas veces nosotros nos volvemos insensibles a las necesidades. Nos volvemos insensibles al extender la mano. Y solamente extendemos la mano para buscar un bien propio. Y quisiera preguntarte, ¿alguna vez pensamos en qué forma podemos ayudar a los demás? ¿Alguna vez has pensado en cómo ayudar a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa? ¿Has pensado en cómo ayudar a tus hijos? Y de ahí, ¿has pensado en cómo ayudar a tus hermanos en Cristo? Quisiera que tomaras un tiempo. Los que están en medio, miren hacia el exterior, a los hermanos que están a la derecha, a la izquierda.
¿Alguna vez has pensado en cómo ayudar a tus hermanos? ¿En cómo puedes ayudarles de manera desinteresada? Los que están enfrente, mira hacia atrás. Y los que están atrás, mira hacia adelante, no mires atrás. ¿Has pensado alguna vez cómo ayudar? ¿Conoces sus carencias, su situación, sus dolencias? Primeramente, ¿estás orando por ellos? ¿Sabes la razón por la cual tienes que orar por esa persona? Porque quizás esta semana hubo alguien que tuvo un accidente, tuvo alguna lesión. Quizás hubo alguien que perdió su trabajo. Quizás hay alguien que hoy está pasando por depresión. Tuvo que ser intervenido, estuvo hospitalizado. Quizás hay un hermano que urgentemente necesita de tus oraciones. Y eso es lo primero que el Señor nos pide. ¿Estás usando tus recursos para ayudar las carencias de tus hermanos? Y una vez más, no me malinterpretes. No estoy hablando de recursos de tu dinero, de tus posesiones, sino usa primero tus recursos espirituales. Usa tu tiempo, tu mente, tus pensamientos, tus oraciones. Usa tus manos, tus pies para caminar hacia aquellos hermanos. Usa tus manos para extender a aquel hermano, animarlo. Usa tu boca para hablarle, darle palabras de ánimo. Y de ahí, usemos todo lo demás. Entonces ahí sí, usa los demás recursos que el Señor te ha dado. Porque muchas veces decimos, Daniel, es que, ¿cómo voy a dar si nada más mira mi cartera? Si nada más mira dónde vivo? Si nada más mira en qué me muevo. Al Señor no le interesa eso. El Señor le interesa tu corazón para servir a los demás, para cuidar de los demás. ¿Qué estás haciendo? ¿O estás esperando a que alguien te sirva a ti? ¿O seguimos sentados esperando que alguien se preocupe por mí? Que alguien me busque a mí. Y por último, ¿qué bendición esperas? ¿Qué bendición anhelas? ¿Anhelas la bendición de este mundo? ¿Anhelas que este mundo te dé una palmada y te diga, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, porque cuidas a los demás? ¿O esperas la bendición de Dios? ¿Anhelas la bendición de Dios? ¿Nos preocupamos nosotros más por la recompensa presente? ¿O te preocupa más la recompensa eterna? Y ante esto, quisiera que leyeras Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quizás mientras hoy te estuve hablando acerca de esto, tú pudiste decir, Daniel, es que estas semanas he pasado por carencia. Es difícil yo dar, porque yo necesito. A mí me falta. Es más, Daniel, no sé mañana dónde vaya a estar.
si voy a estar o qué vaya a tener. Y ante eso el Señor lo único que nos dice es: no te preocupes por eso. No te afanes por eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es el reino y su justicia? Mis hermanos, hoy hemos hecho presencia del reino de Dios y su justicia. Hemos visto testimonios de personas que se identificaron con Cristo. Y si ese no es el reino, ¿qué será? Hemos alabado al Señor con nuestras bocas, cosa que haremos en la presencia del Señor en su reino. Y si ese no es el reino, ¿qué otra cosa puede ser? Busca el reino de Dios. Busca acompañarte de personas en el reino de Dios. Busca su justicia. Sirvamos con justicia. Amemos con justicia. Y todas las demás cosas que hayas estado cargando estas semanas, el Señor hará. El Señor añadirá lo que tú necesites. Así es que yo quiero invitarte a 3 cosas que nos ha movido Nehemías. Primeramente, reconoce el pecado en tu vida y confiésalo. Nehemías habló con los nobles y les habló de su pecado al tratar con rencor, a ir en contra de la palabra del Señor, la manera de tratar a sus hermanos. Les pidió que lo confesaran y que se apartaran de él. Mis hermanos, quizás hoy en día tú estás tratando a alguien con rencor, o sigues cargando con el rencor hacia un hermano en Cristo. Y quizás hoy necesitas confesarlo y soltarlo. Quizás ese rencor puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, puede ser algún conocido, puede ser alguien de esta iglesia o alguien de algún otro lugar. Y necesitas soltarlo, necesitas confesarlo y necesitas soltarlo. Decide cambiar la conducta. En ese reconocimiento, mis hermanos, decide cambiar la conducta, apartarte, comprometerte a hacer lo correcto delante de Dios. Y tercero, mis hermanos, no te rindas frente a la presión social. No te rindas frente a la presión que nos impide cumplir el propósito de Dios. No te rindas ante lo que la sociedad dice cómo debes actuar. Ríndete ante la palabra del Señor que nos dicta, nos pide actuar de manera correcta como hermanos en Cristo. Y quiero cerrar con este último pasaje, Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mis hermanos, si hoy eres fuerte en Cristo, soporta las flaquezas de los débiles. Y quizás hoy tenemos que soportar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo. Pero cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Hermanos, yo te animo el día de hoy, te reto, te exhorto el día de hoy a que si eres fuerte en el Señor,
Agradémonos unos a otros para edificación. Decidamos ya no poner más peso, más tropiezo, más carga, para que la gente nos acerque al Evangelio, a creer en el Evangelio y a crecer en el Señor. Participa del ejemplo de Nehemías y examínate. Que el Señor te pide hoy que cambies. Y cuando lo descubras, ¿qué piensas hacer? Vamos a orar para terminar.